Se trata de la enfermedad inflamatoria pélvica. Ya es un tema cortito, pero muy importante que prestemos atención y sobre todo desde un enfoque clínico, ¿no? Que es lo que sobre todo este nivel nos interesa, hacer mayor énfasis en ese aspecto. Como ustedes pueden ver en la pantalla, ¿no? La definición de lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria o EPI, también se la conoce así, es un síndrome clínico que resulta de la infección del tracto genital superior. Es decir, estamos hablando del aparato genital femenino, pero en las estructuras superiores de este aparato, que sobre todo va a afectar a mujeres jóvenes, a mujeres que se encuentran en la etapa reproductiva, a mujeres que están sexualmente activas, ¿no? Generalmente no va a haber con la frecuencia, con la característica de la enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres que no tienen contacto sexual. Casi no digo, vamos a ver la etiología a qué nos referimos. Pero sobre todo nos quiere decir aquí que las enfermedades de transmisión sexual juegan un rol bien importante para el desarrollo de esta enfermedad y las complicaciones que causan son muy severas, ¿no? Es por eso que dentro de la definición dice claramente que hay microorganismos que se transmiten sexualmente y son causantes de esta enfermedad. Es una infección polimicrobiana porque son varios los gérmenes que pueden causar esta enfermedad infecciosa y que va a afectar la parte alta del aparato reproductor, es decir, el útero, los ovarios, las trompas de falopio, el ligamento ancho. También llega a ser comprometido por esta enfermedad. Dentro se pueden producir abscesos, pequeños abscesos, grandes abscesos, que también se pueden romper y diseminarse mucho más el proceso infeccioso, ¿no? Llegando a comprometer a otros órganos. Dentro de la epidemiología, a la fecha no ha cambiado a lo que los datos que se tienen de hace mucho tiempo. Se dice que de 1,000 mujeres que se encuentran entre los 15 a 44 años, la enfermedad pélvica inflamatoria aguda se va a presentar en 3 a 9 casos. Pero este número de casos se va incrementando cuando la mujer es más joven. Es así que se incrementa a 12 a 18 casos en las edades de 15 a 24 años. Es una edad donde la mujer joven, aparte de estar en una etapa reproductiva, tiene sus experiencias en cuanto a las relaciones sexuales. Y pueden ser relaciones pasajeras y no utilice los métodos de protección como el condón masculino para prevenir estas enfermedades. Es decir, donde hay ITS, también hay el riesgo de tener una enfermedad inflamatoria pélvica porque estos gérmenes les encanta estar en lugares donde encuentran los medios de poder colonizarse, multiplicarse muchísimo más. Es así que les encanta estar más arriba del aparato genital. Se tiene el dato de Estados Unidos que la tasa de hospitalización por EPI es de 5.3%. En el Hospital del Norte donde trabajo, por lo menos cada mes, tenemos 2 pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica. 2 pacientes diagnosticadas con esta enfermedad, ¿no? Estamos hablando de cuadros de EPI mucho más severos, ¿no? Y si nos vamos a lo que es la atención en consulta externa, se incrementa mucho más porque en sus inicios se presenta como un proceso inflamatorio. Es muy común escuchar una salpingitis, una endometritis, una anexitis desde un punto de vista clínico y confirmado a través de la ecografía, ¿no? Entonces, la salpingitis, que se refiere a la inflamación de la trompa de falopio, es responsable de aproximadamente el 20% de casos de infertilidad. Y en nuestro medio, esta cifra todavía se incrementa un poco más, ¿sí? Bueno,
Eso con respecto a la epidemiología en cuanto a los datos estadísticos. ¿Qué factores de riesgo influyen o están en relación con esta enfermedad denominada EPI? Uno es la edad, donde la mujer sexualmente activa y sobre todo más joven, lo que decíamos hace rato, hay mayor riesgo de adquirir este proceso infeccioso e inflamatorio. Aquellas mujeres que cursan con un cuadro infeccioso de transmisión sexual. Dentro de las ITS es muy importante si nosotros detectamos una determinada ITS, por decirle sífilis, el papilomavirus. Es importante realizar estudios serológicos para identificar gonorrea o clamidia. Entonces, si se identifica estos agentes causales de esta enfermedad de transmisión sexual, hay que pensar que puede desarrollar o haya desarrollado lo que es la enfermedad inflamatoria pélvica. Otro de los factores de riesgo importante, la andría. Cuanto más compañeros sexuales tiene la mujer, aumenta mucho más el riesgo, ¿no? Más el no utilizar un método de protección aumenta muchísimo el riesgo. Es por eso que cuando realizamos la historia clínica de una determinada paciente, debemos indagar con mucha profundidad antecedentes ginecológicos, saber si ha cursado con alguna enfermedad de transmisión sexual. La mujer, la pacientita, no conoce las historias de las enfermedades que afectan a la mujer. Puede ser que su conocimiento llegue a que tiene quistes, tiene flujos, ¿sí? Y si alguna vez le han dicho, usted tenía sífilis, no lo va a tomar en cuenta, no le va a preocupar para que en una siguiente consulta diga, me han detectado sífilis, me han detectado gonorrea. ¿No será esa infección que tuve en el pasado que podría repercutir? Es muy raro que la paciente tenga ese nivel de conocimiento y conciencia de lo que le está ocurriendo con su salud. Entonces, nosotros tenemos que realizar preguntas muy dirigidas, porque nosotros, el recurso humano que se está formando, conoce la historia de la enfermedad. Y si no lo conoce, tiene que conocerlo para realizar este tipo de preguntas, ¿no? Saber si ha tenido a lo largo de su vida, si el número de parejas sexuales es un dato muy importante que nos puede responder la paciente y tenemos que buscar el escenario adecuado para realizar este tipo de preguntas. Si anteriormente le han indicado que ha cursado o tenía episodios de enfermedad inflamatoria pélvica, la paciente no conoce enfermedad inflamatoria pélvica, pero sí se va a recordar cuando se le pregunta alguna vez. Le han dicho que tiene la trompa inflamada. ¿Alguna vez le han indicado que tenía anexitis? Ah, sí, me han dicho anexitis, ¿no? Entonces, esa palabra anexitis, quistes, es muy frecuente que la paciente se recuerde en esa forma. Pero nosotros tenemos que obtener esa información preguntando, haciendo preguntas dirigidas. Otro de los factores riesgos con respecto a la paridad, hay mayor incidencia en mujeres nulíparas. ¿Por qué? Porque este antecedente en mujeres que nunca han tenido partos nos podría estar indicando de que haya habido un proceso inflamatorio que posteriormente se hizo severo y ha afectado esa vía de conducción del embarazo o esa vía de poder facilitar la fecundación. Entonces, dentro de los factores de riesgo con referencia a la paridad, más que las mujeres que han tenido más embarazos, más partos, se ha visto que las mujeres que no han tenido embarazos o no han tenido partos son mujeres que son más vulnerables, ¿sí?, de poder adquirir esta enfermedad. Los procedimientos instrumentales que no hayan tenido la debida asepsia y antisepsia. Fíjense qué importante es número 6 como factor de riesgo para tomarlo en cuenta.
De pronto paso visita, ¿no? De pronto encuentro una paciente que sospecho que tiene restos, restos placentarios, por diferentes signos, ¿no? Que dicen que no hay una buena involución del útero, ¿ya? Entonces sospecho, digo, aquí hay restos. O de lo contrario, tengo una ecografía y dice, aquí hay restos. Entonces, la llevo a sala de partos o aquellos establecimientos que ya tienen sus salas de AMEO, sus salas de LUI, ¿sí? La llevo y prefiero hacerlo inmediatamente, ¿no? Lo hago con las condiciones que estoy en ese momento. Tal vez no tengo ni un barbijo, no tengo un turbante, ¿sí? Y por la rapidez, teniendo en cuenta que el cuello uterino no duele, ¿sí? Puedo realizar cualquier procedimiento en el momento. Porque las partes que duele a una mujer es el orificio cervical interno y el fondo uterino. Pero el cuello, en el exocervix, si recuerdan ustedes anatomía, no duele. Es por eso que las biopsias se realizan sin lidocaína. Siente la mujer que le tocan, pero no siente dolor. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, uno decide, dice, le voy a hacer inmediatamente, pido las legras para hacerle un raspaje, o pido la jeringa de Carman, la jeringa de Ameo, inmediatamente sin solicitar ni siquiera una antisepsia de los genitales, nada, o sea, quiero hacerlo rápido. Pero estoy aumentando mucho más el riesgo para desarrollar este proceso infeccioso. ¿Qué es, ¿Cuál es el protocolo para poder nosotros controlar este factor de riesgo que no afecte en la salud de esa paciente que ha tenido un parto? Puede ser una cesárea, mucho más todavía una cesárea, ¿no? Un procedimiento invasivo, previo, que no le haga con las condiciones que nos dice los principios de asepsia y antisepsia. Voy a introducir dentro de la cavidad uterina gérmenes que se encuentran en la región perianal. La Escherichia coli, por ejemplo. ¿Por qué en una herida operatoria de una cesárea el cultivo del material purulento que se ha encontrado a nivel de la herida operatoria? ¿Por qué hay Escherichia coli? Ahí no tendría que haber Escherichia coli. ¿Qué ha pasado? Que no hemos cumplido los principios de asepsia y antisepsia. Entonces uno, por querer hacer las cosas rápido, sin tener las condiciones, ¿sí? Al contrario, la paciente aumenta más el riesgo y se va a complicar. Y esos casos los tenemos actualmente en el hospital donde trabajo, ¿no? Entonces, nos gustaría mucho a todos, y eso es muy importante, una de las competencias que el estudiante de quinto año tiene que ir desarrollando, empoderándose, es la empatía, ¿sí? ¿Cómo te gustaría a ti que te trataran o a tus familiares? ¿Cómo te gustaría? A mí me gustaría que se han detectado que, bueno, un parto que ha quedado restos, o una cesárea en la que ha quedado restos, ¿sí? Me lo hagan como corresponde, dentro de un ambiente estéril, que es el quirófano, ¿sí? Que tenga mínimamente esas 6 horas, no haber ingerido ningún alimento, donde tenga un consentimiento de haber recibido yo la orientación, la valoración por el anestesiólogo, donde me va a realizar una sedación porque yo no quiero sentir dolor. En ese momento soy un ser humano vulnerable, sometido a procedimientos que me van a realizar. Entonces me gustaría que me hagan un ambiente limpio, estéril, que el personal que va a colaborar, tanto internos, médicos,
residentes, personal de enfermería, el auxiliar, todos estén perfectamente cumpliendo estos principios de sepsia y antisepsia, que se pongan barbijo, que se pongan turbante, que utilicen guantes estériles, que me realicen un aseo y una antisepsia adecuada, que se minimice lo más que se pueda el riesgo de contaminación. Así me gustaría que le hicieran procedimiento. Ni qué decir de un parto, de cualquier procedimiento, que puedan hacerlo en la mejor condición posible. Entonces, este es un factor de riesgo muy importante, el cómo realizamos los procedimientos, ¿no? Y entre esos, en el número 7, hay una relación muy importante entre el 6 y el 7, ¿no? Si realizamos una aspiración manual endouterina en un ambiente contaminado, estamos contaminados, contaminamos también a la paciente. Un legrado uterino instrumental, una revisión manual, decimos eso con la revisión utilizando la mano simplemente con guantes en la cavidad uterina. Entonces, esos son factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad inflamatoria pélvica. Cuando muchos de ustedes, señores estudiantes, ya han estado en la etapa de la evaluación ECOE y cuando han estado en su entrenamiento, ¿no? ¿Cuánto énfasis realizamos? Que parece algo tan sencillo, ¿no? Que hacemos, nos estresamos o les estresamos con respecto al lavado de manos, los cuidados que hay que hacerlo, cómo nos entrenamos, ¿no? Pero cuando te calzas los guantes, te agarras la cabeza, te arreglas el barbijo, ya estás contaminado. Si eso hacemos en un entrenamiento y no observamos y no retroalimentamos, si no hacemos analizar y reflexionar, en la vida real, cuando les va a tocar realizar en la vida real pacientes reales, se va a repetir ese procedimiento de entrenamiento. Es por eso importante que se tome en cuenta aquello. ¿Sí? Porque son factores de riesgo y los casos de enfermedades inflamatorias pélvicas tenemos, tanto en consulta externa, tenemos también en salas de internación. Si una herida operatoria por una cesárea, porque hacemos bastante cesárea, se contamina, lo cual no debería ser, no debería contaminarse, no debería haber absceso. Sin embargo, hay. ¿Y cuáles son los agentes causantes de esta enfermedad inflamatoria e infecciosa? Está la misma cándida. ¿Y dónde está la cándida? La cándida albicans. Gonococos, estafilococos, estreptococos. La más peligrosa de todas, la clamidia trachomatis. La clamidia y la Neisseria gonorrhoeae juntos hacen un dúo, pero realmente muy peligroso. Si bien a la mujer no lo va a matar, no me refiero a eso, la morbilidad, me refiero a la fertilidad. La fertilidad va a estar afectada. También menciona la Gardnerella vaginalis. En muchos textos están que la Gardnerella no sería tan complicado ni produciría es decir, es casi asintomático dentro de la sintomatología que se conoce de la vaginosis bacteriana, ¿no? Y muchas veces puede pasar desapercibido, pero puede desarrollar, y hay casos, hay revisiones en las cuales se menciona que la Gardnerella vaginalis también produce la enfermedad inflamatoria. Todos estos gérmenes, ¿cómo lo adquieren? A través de las relaciones sexuales. ¿Sí? También dentro de la etiología está los dispositivos intrauterinos, una T de cobre. La inserción de la T de cobre tiene un procedimiento sistemático. Cuando me refiero sistemático, estructurado, es pasos y pasos y pasos que hay que realizar de una manera disciplinada, ¿no? Si no hacemos énfasis en el entrenamiento, ¿sí?
de que primero hay que lavarse las manos, hay que acomodar bien el instrumental que vamos a utilizar, hay que hacer previamente un examen bimanual para poder identificar en qué posición, etcétera, etcétera. Que no tengamos un consentimiento informado de la paciente nos autoriza que realicemos el procedimiento y a su vez certifica que le hemos orientado previamente y también de los efectos que podría presentar o la complicación que se podría presentar, aunque sea rara, tiene que saberlo. Si no tenemos esos cuidados de asepsia y antisepsia, esa té de cobre puede estar contaminado y cuando se contamina, se inserta ahí adentro, los gérmenes colonizan. ¿Se acuerdan los que han rotado? Que el sobre donde está la té de cobre, está, ahí ese sobre está cerrado herméticamente. Y solamente podemos abrir un tercio de ese sobrecito. Y por encima de todo el sobre o la cobertura, tenemos que insertar o colocar los bracitos de la té de cobre dentro del tubo de inserción. ¿Por qué tanto tenemos que hacer? Nos insisten, ¿no? A veces me pongo en el lugar de ustedes y es molestoso y aburrido. Pero si aprendemos que la simulación, el entrenamiento basado en la simulación, ¿sí? Es una estrategia que me permite poder analizarme, autoevaluarme, retroalimentarme, recordar cómo tengo que hacer los pasos. Es probablemente que tengas menos errores cuando realices en una paciente real. Dentro de los métodos de anticoncepción, no solamente está la inserción de la T de cobre cuando la mujer se encuentra con su periodo menstrual, ¿no? O pasado los días de su periodo menstrual. También estos deben ser unos 7, 8 años, donde también se está promoviendo lo que es el DIU posparto o posaborto. Es decir, orientar a la mujer que después del parto se puede insertar la T de cobre. Después de un aborto, de haberlo realizado una limpieza quirúrgica por un aborto incompleto, ¿no es cierto? Se puede también insertar la T de cobre. Pero si no cumplimos nuevamente las normas de asepsia y antisepsia, aumenta mucho más el riesgo y es uno de los causantes de desarrollar enfermedad inflamatoria. Aquellos procedimientos diagnósticos, la histerosalpingografía, también es un procedimiento donde se inyecta un medio de contraste a través del cuello uterino. Ese medio de contraste que se inyecta debe llegar a impregnarse en la cavidad uterina, en las trompas de falopio y debe aterrizar en la cavidad pélvica. Entonces se sacan placas radiológicas de forma secuencial. Y el objetivo de la histerosalpingografía, cuando han visto semiología por exámenes complementarios, ahí con la histerosalpingografía se ve si las trompas de falopio están permeables. Si están permeables, si el medio de contraste cae en la cavidad pélvica, porque se ve ahí blanco, entonces decimos, la mujer tiene asegurada su fecundación, o sea, puede embarazarse. No hay problema de no embarazo. Pero cuando el medio de contraste no pasa la trompa de falopio, ahí se ve un stop, no pasa, significa que está obstruida. Entonces, ese procedimiento se llama procedimiento de diagnóstico, la histerosalpingografía. ¿Y dónde se realiza? Se realiza en los estudios radiológicos, donde hacen radiografías. Entonces, si ahí lo mismo, no hay un escenario que garantice las normas de asepsia y antisepsia, de igual manera, también es causante de enfermedad inflamatoria. La biopsia endometrial. Introduzco una cánula dentro de la cavidad uterina, es tan facilito, le tomo una muestrita del endometrio y ya, ¿no? Así tan fácil como es,
Así también tan fácil tienes que aplicar los principios de asepsia y antisepsia. Y no me voy a cansar de decirles siempre, no solamente es en clases, es en el hospital, etcétera, en cualquier ámbito, que es muy importante cumplir este normas. Si cumplimos, los riesgos son cada vez menos, señores estudiantes, ¿no? Mm, nos preguntamos en el área donde trabajamos, ¿de dónde viene? Debe ser, siempre buscamos, ¿no? El vulnerable, el internito que no se ha lavado las manos, que no se ha lavado tal vez la enfermera o la auxiliar. En realidad somos todo un equipo donde no está cumpliendo o no está haciendo cumplir las normas de asepsia y antisepsia. Trabajamos como islas, no hay que trabajar como islas, tenemos que trabajar en equipo. Entonces, hay que ser muy observadores porque quisiéramos cada vez mejorar la calidad de atención a las pacientes, ¿no? Dentro de la fisiopatología, así un poco resumido, tres esferas importantes que hay que tomar en cuenta dentro de la fisiopatología. Primero, que hay una vía de diseminación. Esa vía de diseminación hace que los gérmenes causantes de enfermedad de transmisión sexual, agentes accidentales como una Escherichia coli o factores que lo van a desencadenar, los que hemos visto. Todo esto asegura que llegue estos gérmenes en la parte alta del aparato genital femenino. Entonces, ¿qué van a hacer cuando llegan allá? Se van a colonizar, pues. Han migrado y ahí se van a reproducir. Unos les encantará estar en el endometrio, van a empezar con el endometrio porque ahí hay bastante glucógeno. Se van a alimentar, van a colonizar, ¿sí? Se van a llenar de pus. Y les va a gustar mucho más porque ya están en grandes cantidades y quieren mucho más. Por lo tanto, llegan a la trompa de falopio y encuentran enzimas, porque todo ese trayecto está preparado para facilitar el ascenso del espermatozoide, que se nutre el espermatozoide, que tenga energía y pueda llegar hasta el óvulo y fecundarlo. Y cuando estén juntos, lo mismo, bajar por el mismo trayecto porque van a encontrar todos los nutrientes que necesitan hasta lograr la implantación. Y otros ya no pueden estar más en la trompa, salen de las trompas y van cayendo hacia la cavidad peritoneal. Y ahí empieza otra vez la colonización, la multiplicación hasta formar abscesos inmensos. ¿Sí? Entonces, eso es con referencia a la fisiopatología. Y las vías de diseminación, ¿sí? Dice la primera, la más importante, de un 80-90% es la vía ascendente. También decimos la vía canalicular. Se refiere para padecer la enfermedad inflamatoria pélvica. Este germen tiene que subir de una vía más fácil. La vía vaginal, pasar el cuello uterino, llegar a la cavidad endometrial, pasar el istmo, llegar a las porciones de la trompa de falopio, también comprometer el ovario o caer a la cavidad pélvica donde existe un espacio mucho más amplio. Y ahí cuando llega no encuentra muchos nutrientes, pero sí está potencializado con todos los nutrientes y enzimas que ha encontrado en todo el camino, el recorrido que ha tenido hasta llegar a la cavidad peritoneal. Un 80-90%. El otro es por contigüidad, 36%. ¿Sí? Esta vía de diseminación por contigüidad tiene mucho que ver con la apendicitis. En la trompa ovario derecho, ahí está el apéndice. Entonces hay una apendicitis que está inflamada,
que está supurativa o que se ha perforado, ha diseminado, los gérmenes llegan también por continuidad a la trompa de falopio. La vía linfática y la vía hematógena en menor porcentaje. ¿Sí? Efectos a largo plazo. Infertilidad, dolor pélvico crónico. Es decir, en cuanto a la infertilidad, 1 de cada 10 mujeres con EPI quedan estériles. No va a poder embarazarse por las mismas adherencias que esta enfermedad infecciosa ha producido dentro de las trompas de falopio. Y ahí el trayecto, el lumen, el conductito de las trompas de falopio es, pero miden milímetros, pequeñito. Van a bloquear que llegue a cumplir la fecundación o la unión entre el espermatozoide y el óvulo. O de lo contrario, si van a lograr unirse, regresar por ese mismo trayecto va a ser un poco difícil, a veces imposible. Entonces, a largo plazo, cuando hay este proceso infeccioso, no se ha diagnosticado, no se ha detectado, o se detectó, pero no se hizo un buen tratamiento, entonces hay problemas de la fertilidad. El dolor pélvico crónico. Los pacientes que han tenido esta enfermedad tienen dolor crónico, ¿no? O las también denominamos las algias pelvianas. Y esos dolores de tipo crónico se presentan porque hay adherencias dentro, hay plastrón, adherencias, cicatrices, en otras palabras, que se van formando, van cambiando la morfología del aparato genital femenino. Entonces, esos son los efectos a largo plazo. Con respecto a las adherencias, cuanto más adherencias hay, más obstáculos hay para llegar a la fecundación. Lo desplaza el óvulo para ser fertilizado. Si bien no va a permitir en algunas estas celdillas que se han formado, no va a permitir la unión del espermatozoide y el óvulo, en otras puede ser que se dé la unión del óvulo con el espermatozoide. Pero a medida que pasan por el trayecto de la trompa hasta llegar a la cavidad uterina, ese pasaje es muy estrecho porque van creciendo y además hay celdillas. Entonces, ya no tienen cómo avanzar y se van quedando hasta donde lograron llegar. Ahí se tiene el embarazo ectópico. Y como el embarazo tiene que continuar con su desarrollo, vence la capacidad del continente de la trompa, se rompe y produce hemorragia. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta estos efectos que a largo plazo va produciendo la enfermedad inflamatoria pélvica o enfermedad pélvica inflamatoria. Complicaciones. Dentro de la EPI aguda, ¿sí?, se tiene la perihepatitis. Van a averiguar qué es el síndrome de Fitzhugh-Curtis. Pregunta de examen. ¿Ya? Van a averiguar. Lo otro, la periapendicitis. La rotura del absceso tubovárico. Un cuadro agudo donde se han formado unas masas pélvicas que contienen material purulento. Cuando esta cápsula ya ha vencido el contenido, ha vencido su capacidad de continencia, se rompe. Y al romperse produce mayor diseminación. O la otra complicación es el líquido acítico. Ya no es un líquido acítico citrino, acuoso, fluido, es más exudativo, más denso. Tenemos en este momento una paciente que tiene un absceso en el espacio de Morrison, ¿no?, lo que es entre el riñón y entre el hígado. ¿Y qué antecedentes tiene esta pacientita? Una cesárea común, una cesárea programada, todo bien.
realizan la cesárea, pasa a sala, pero antes de pasar a sala, se queda, saliendo de quirófano, se queda en URPA. Van a escuchar ustedes mucho, todos los hospitales tienen URPA. Es un cuidado muy especial, entre comillas, que se debe hacer a la paciente hasta que se recupere de los efectos de la anestesia, efectos no deseados también de la anestesia, etc., ¿no? Y ahí juega un rol bien importante el interno, el médico residente, el médico de cirujano, ¿sí? Porque el útero tiene la tendencia, después de producirse la cesárea, de haber realizado, tiene tendencia a hacer atonía. A pesar de que se le ha administrado, van a escuchar esta palabra, uterotónicos, a pesar de haberle colocado la oxitocina, el útero se relaja. Entonces, ¿qué tiene que hacer el interno cuando está en URPA la paciente? Tiene que controlar los signos vitales, porque la anestesia raquidia baja la presión arterial. Entonces, tiene que controlar la presión arterial que se normalice, tiene que controlar la frecuencia cardíaca, tiene que controlar la saturación de oxígeno, ¿no? Se le conecta a un equipo. Tiene que controlar la permeabilidad de la sonda vesical, que la paciente esté orinando, las características de su orina, por ahí es una orina hematúrica, tiene que cuantificar, tiene que describir sus características. Hasta ahí estamos bien. Tiene que también controlar que ese útero no esté atónico. Más bien que ese útero, como dicen los textos, el globo de seguridad de Pinar tiene que estar duro, tiene que estar contraído. Entonces, ¿qué tiene que hacer el interno? Tiene que hacer masajes. Tiene que hacer que ese útero no suba de la cicatriz umbilical. Tiene que verificar que ese útero esté contraído. Y si no está contraído, tiene que hacer masajes. Masajes y masajes. Tiene que encargarse de colocarle la faja que colocamos después de la cesárea. Tiene que controlar las características de los loquios, es decir, la hemorragia después de una cesárea. Cuantificar, es poco, es moderado, es abundante. Tiene que cuantificar. Tiene que verificar el estado de lucidez de la paciente. No tiene que preocuparse si el bebito está lactando, acerca, no, eso tiene su propio personal, tiene su propio interno, tiene su propia enfermera, el momento que se tenga. El interno que rota en ginecología tiene que encargarse de lo que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué ocurre? No controla, no verifica que ese útero esté contraído, entonces el útero se relaja, entonces los vasos sanguíneos que llegaron al útero, que son gruesos, como que son el grosor de mi dedo, son 1 centímetro, su calibre. Arterias, venas, entonces está fluyendo la sangre. Y esa sangre se está acumulando dentro de la cavidad uterina. Entonces el útero ya no está por debajo del ombligo, está por encima del ombligo. Entonces, como la paciente todavía sigue anestesiada, ¿no? No siente dolor, o si está pasando los efectos de la anestesia, piensa que es el dolor de la herida operatoria. Le administran su analgésico. Pero el interno no ha verificado que ese útero está por debajo del ombligo o está por encima. Pasa la paciente, pasa a sala. En sala, ¿quién recibe? También recibe el médico de planta, el interno, el médico residente. Y al recibir, no es pues como abrir una puerta, hasta el portero tal vez puede hacer eso, o el portero sabe que tiene que preguntar quién es, por qué está viniendo, dónde va a entrar, hasta el señor guardia sabe su función, dónde va a entrar, muéstrame su carnet, a dónde tiene que ir, cuál es la razón, qué papeles tiene, etcétera, pregunta. Entonces nosotros, cuando estamos en salas donde la paciente sale de URPA,
También tenemos que estar ahí esperando, a ver, ¿qué va a venir? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿A qué hora lo han operado? ¿Por qué lo han operado? Muéstrame el expediente. A ver, la paciente, ¿cómo está? Controlemos sus signos vitales. Verifiquemos el útero. Verifiquemos, saquemos la faja. ¿Dónde está el útero? No está bien contraído. A ver, masajitos, ¿cómo está la vía? Debo saber en qué condiciones me está pasando la paciente. Y debo también comunicar a mi inmediato superior. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurrió? La pasaron, nadie quedó ahí, la pacientita. Y como no la destapan, ¿no? Le dan sus calmantes y listo. Entonces, verifican, dice, pasan, visítame. Ah, no, está grande, útero. Le haremos una limpieza. Pasaremos rapidito. La paciente, quiero ir, me tengo que ir, soy de Copacabana, soy de Copacabana. Mis guaguitas. Le pasa a sala de partos, se realiza el procedimiento solamente, es decir, sin anestesia, se le realiza rápidamente y no se saca nada de restos, solamente coágulos, cualquier cantidad. Le dan de alta, ella decide irse también, se va, le da tratamiento, regresa, ¿no? Regresa, me siento mal, pero he venido solamente a la curación y por el estado en que se encuentra, tiene que internarse, que se haga ecografía y tratamiento. Esto no está muy bien, que digamos, quédese, pero mi guagui, no quédese, unos días, veremos, intentaremos. Se queda la paciente. Se queda en esos 2 días que se quedó, ¿sí? Que le habíamos indicado. Nuevamente, ¿no? No, aquí hay restos. Haremos una limpieza. Y otra vez en sala de partos. Y sacan un pedazo de cotiledón. Ya, no, esto fue la infección, por eso estaba la paciente con fiebre. Sin embargo, había un absceso de pared. Ya a los 4 días de haber estado internada, reinternada, verifican que había pus en la pared abdominal. Pero la paciente sigue haciendo fiebre, sigue haciendo fiebre. Entonces, una paciente que ha sido sometido a procedimientos sin los principios de asepsia y antisepsia. La infección se ha diseminado, ha llegado a formar un absceso a nivel del hígado. Sí, entonces de lo que ella pensaba quedarse 2 días nada más reinternada, hasta el momento sigue internada. Al contarles todo esto, es muy importante, estimados estudiantes, para podernos un poco, ¿sí? Imaginarnos qué ha estado ocurriendo en esos momentos, ¿no? Y vamos a llegar siempre a la conclusión de que es muy importante cumplir los principios de asepsia y antisepsia. Segundo, cuando estás realizando tu pasantía como quinto, como interno, como residente, como médico de planta, debemos cumplir nuestro rol tal cual es. Controlar a una paciente en URPA no significa ir a mirarle su cara o mirar en el monitor cómo marca los signos vitales. Significa que tienes que hablar a la paciente, significa que tienes que controlar los signos vitales, tienes que fijarte si la sonda vesical está eliminando la orina, el aspecto de la orina, tienes que fijarte si el fondo uterino, ¿dónde está? Fijarte cómo está el sangrado, está aumentando, está disminuyendo, el útero está contraído, no está contraído. ¿Tienes dudas? ¿No estás muy seguro de lo que estás viendo? ¿O has visto y te llama la atención si es correcto? ¿Sí? Tú tienes que llamar al inmediato superior para que verifique y constate, ¿no? Si se hace una historia de esta paciente, una historia de todo cómo ha sido, vamos a llegar a lo que te estoy diciendo. Esa paciente ingresó sana, todo normal, ¿no? Y ojalá esperemos que pueda salir también así, normal, todo bien. A pesar de lo que le está pasando, poder solucionar todas esas complicaciones que se presentan. Todo lo que estamos refiriendo a esta epiaguda tiene mucho que ver con lo que son los principios de asepsia y antisepsia. Las ITS es lo mismo, ¿no? Si vamos a ver ese aspecto sexual, también es muy importante utilizar los medios de protección, ¿sí? Los cuidados que tiene que tener la pareja, etc.
Una EPI crónica. Las complicaciones, si bien esa EPI puede ser que se haya curado, ¿no? Pero haya quedado abscesos residuales, hay también esos abscesos residuales, que todavía hay colecciones de pus. O hay las adherencias a nivel del útero o a nivel de las trompas, ¿sí? O dentro de la cavidad peritoneal. Entonces, esas adherencias, y no se olviden que ahí también está el intestino, el tubo digestivo. Va a haber suboclusiones, meteorismos, las algias pelvianas, y ese dolor crónico que se presenta es por mucho tiempo, ¿no? A veces para calmar a la paciente, ya que no responde a los analgésicos, a veces hay que hacer la laparotomía y poder liberar esas adherencias, ¿no? Que le están causando. Pero estas son las complicaciones que se presentan en estas diferentes etapas. La clínica. La paciente refiere un dolor abdominal bajo, ¿no? Le duele a nivel del hipogastrio, le duele a nivel de las fosas ilíacas. También va a referir, no todas, van a referir eh, flujo vaginal, es decir, tiene flujos, ¿sí? Es posible que ni siquiera nos digan, me baja como pus. Nosotros tenemos que hacer las preguntas, ¿sí? Tenemos que hacer preguntas dirigidas, porque nosotros en este momento estamos conociendo la historia de la enfermedad actual, es decir, de la enfermedad inflamatoria pélvica. Si vamos a encontrar o nos va a referir dolor, entonces, usted, Juanita, ¿ha notado que si hay flujos? Ella diría, ah, sí, o no. Sangrado menstrual anormal, ¿sí? Pacientes que presentan hemorragias sin relación al periodo menstrual. Las dismenorreas, los dolores menstruales. Cuando la paciente refiere dolor menstrual, hay que pensar qué podría estar pasando a nivel de los anexos. No siempre es solamente congestión. En casos graves, fiebre mayor a 38 grados centígrados, va a referir escalofríos, disuria, náuseas, vómitos, dispareunia. La dispareunia es dolor durante la relación sexual. Sí, eso nos va a referir la paciente. Más la consulta principal es dolor abdominal bajo o decimos dolor pélvico. Sangrado menstrual normal, dismenorreas casi no la refieren. Fiebre también es un dato importante porque está con malestar, entonces viene. Pero por dolor durante el coito no va a consultar por eso. Entonces nosotros tenemos que hacer preguntas un poco dirigidas. Si estoy pensando en enfermedad inflamatoria pélvica, capaz tenga pacientita esta enfermedad. Entonces voy preguntando el ritmo menstrual, si hay dolor, sí, pregunto la fecha de su última menstruación. Entonces, muy importante en una paciente, antes de abordar este tema, la historia de la enfermedad actual, hay que preguntar sus antecedentes. En el examen ginecológico vamos a encontrar los anexos dolorosos o vamos a palpar unas masas o los anexos los vamos a palpar engrosados. El cuello uterino con solamente tocar es doloroso, ¿sí? A la movilización del cuellito duele, eso se llama el signo de Proust positivo. Entonces ya nos está dando datos para pensar en una enfermedad inflamatoria. ¿Qué exámenes complementarios se debe solicitar? En un hemograma, la velocidad de eritrosedimentación, ¿sí?, va a estar incrementada. Menos de un 40%, ¿sí?, será normal, pero la VES y la PCR ya son indicadores de procesos inflamatorios infecciosos, entonces esas están incrementadas. Examen general de orina para poder detectar si la causa es un proceso infeccioso a nivel de las vías urinarias. No olvidarse que de acuerdo a la anatomía, el aparato genital femenino está íntimamente relacionado, ¿sí?, son vecinos con las vías urinarias.
Entonces hay que solicitarle un examen general de orina y mejor si se le solicita un cultivo de la orina, porque el cultivo recién lo voy a tener en 3 días mínimamente. También solicitar la gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? ¿Pensando en qué? Pensando en embarazo. Un estudio bacteriológico importante, ¿sí? Del flujo que presenta la paciente. La serología, sobre todo para gérmenes más frecuentes en cuanto a serología, pediré pues de Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis principalmente. Una ecografía de hueco pélvico o una ecografía ginecológica, donde nos van a reportar engrosamientos de los anexos, puede ser 1, puede ser 2, cómo la trompa de falopio está dilatada, ¿no? Está dilatada, ¿por qué? Por el proceso infeccioso inflamatorio, la presencia de abscesos. La ecografía en ginecología es muy importante y la ecografía en este caso nos da una seguridad de un 95%. Entonces, dentro del manejo es muy importante solicitarle una ecografía. ¿Ya? Con estos procesos infecciosos que se tiene, sobre todo en el aparato genital femenino, por ejemplo, una de las medidas muy importantes, que es muy estratégico en el establecimiento donde trabajo, ahora se ha determinado que toda paciente, mujer, en la que se solicita una ecografía de rastreo abdominal, también nos reporte cómo se encuentra el útero, en qué dimensiones se encuentra y cómo están las trompas. ¿Sí? La coldocentesis es realizar una punción en el fondo de saco de Douglas. ¿Y por dónde? Ya se ubican ustedes dónde está el fondo de saco de Douglas. ¿Y por dónde se realiza en la mujer para poder obtener? ¿Hay que abrir la barriga? No. Se hace por la vagina, en el fondo de saco vaginal posterior, por detrás del cuello uterino, ¿sí? Ahí se inserta una aguja con una jeringa, ¿no? La aguja penetra en el fondo de saco vaginal posterior, llega al fondo de saco de Douglas y aspira. Entonces, si hay la presencia de pus, abscesos que se han roto, ¿sí? Lo que vamos a obtener es material purulento. O si es un embarazo ectópico complicado, ahí vamos a obtener de ahí contenido hemático. Entonces, la coldocentesis ayuda para el diagnóstico, ¿sí? O también para el diagnóstico diferencial, poder decir, ¿esto es un absceso tubovárico o es un embarazo ectópico? La laparoscopía se utiliza ya en casos crónicos, como es la epicrónica, ¿ya? Entonces, ¿cómo llegamos en conclusión al diagnóstico? Haciendo una buena historia clínica, sabiendo sus hábitos sexuales, los métodos anticonceptivos, sus antecedentes de ITS. El Papa Nicolau es fundamental que lo preguntemos. Si una paciente nunca se ha realizado un Papa Nicolau, pensemos en enfermedad de transmisión sexual. No se olviden que la tricomonas es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, hay que indagar sobre estos aspectos para hacer una buena historia clínica y poder llegar a un diagnóstico. Un examen pélvico es fundamental. Realizar la exploración del aparato genital femenino, el útero, las trompas, el ovario, la vagina, el cuello uterino, buscando si están sensibles y obtener muestras del cuello uterino. Si realizamos la inserción del espéculo, vemos que hay un flujo de aspecto purulento, pues tomaré la muestra para hacer un cultivo, para hacer un tinción gran, ¿sí? Lo otro, para hacer la prueba del hidróxido de potasio, ¿se acuerdan? Para el diagnóstico diferencial de flujos. Entonces tendré diagnósticos mucho más específicos y etiológicos, porque con una simple prueba puedo identificar el gen, ¿no? Porque si le pido serología, que también es muy bueno, va a demorar, va a demorar. Laboratorio. No olvidarnos de lo que es PCR, la velocidad de eritrosedimentación
Y la ecografía de hueco pélvico es muy importante. Entonces, en conclusión, para el diagnóstico debemos cumplir estos indicadores que se está mencionando. Hay criterios clínicos también mayores y menores para el diagnóstico. Los criterios mayores es si hay hipersensibilidad en el hipogastrio, es decir, un despalpado, y sientes que la paciente manifiesta dolor, ¿sí? Se lo ve en el rostro, a veces agarra la mano y nos quiere quitar, es decir, rechazar nuestra mano, está muy hipersensible a nivel del hipogastrio. Y eso lo constatamos con el examen bimanual. También el dolor se va a manifestar al mover, al realizar el examen bimanual, y vamos a moverle el cuello uterino. Entonces, lo que les decía, el signo de Peirce es positivo, eso nos está indicando que presenta dolor a la movilización. Cuando vayamos explorando los anexos, ¿sí? Hay hipersensibilidad al tocarlos. Entonces, estos son los criterios mayores para decir, parece que tiene una enfermedad inflamatoria pélvica. Los criterios menores, la temperatura. Es decir, no toda paciente que tiene enfermedad inflamatoria pélvica quiere decir que se va a presentar con fiebre, pues de que no se presente la fiebre es un criterio menor, ¿no? Pero si hay, entonces tengo que relacionar, hay hipersensibilidad o hay dolor a la movilización. He encontrado un anexo muy engrosado y doloroso, además tiene temperatura, ¿no? Y vamos buscando otros indicadores menores para decir, es una enfermedad inflamatoria pélvica. La cervicitis es la inflamación del cuello uterino, es un cuello uterino congestivo, hiperémico, presencia de flujo de aspecto mucopurulento. La velocidad de eritrosedimentación y la PCR, que les decía, indicadores de procesos infecciosos inflamatorios, está elevado, sobre todo el PCR, para poder identificar el proceso inflamatorio. Es un criterio menor, pero todo esto nos ayuda a correlacionar y poder llegar a una conclusión, decir, ¿qué es lo que está pasando? Tinción Gram, lógicamente, nos va a indicar la presencia de gérmenes que son Gram positivos o Gram negativos. La ecografía, la presencia de una masa anexial o el útero se encuentra inflamado. Según la clasificación de Munif, la enfermedad inflamatoria pélvica se clasifica en estadios del 1 a la 4. Estadio 1 es cuando hay solamente la inflamación o la infección está en el endometrio, está en las trompas de falopio, pero no hay signos de peritonitis. ¿Sí? Es importante que para poder concluir de que se trata una EPI estadio 1, que no haya signos de irritación peritoneal. En cambio, en el estadio 2 hay endometritis, hay salpingitis, pero también hay signos de irritación peritoneal, es decir, con peritonitis. En el estadio 3 ya la enfermedad inflamatoria pélvica ha desarrollado o evolucionado de tal manera que ha formado masas, y esas masas pélvicas son los abscesos, ¿no? Que eso los detecta a través de la exploración o a veces la paciente no colabora con el examen o tiene sobrepeso o tiene obesidad, etcétera. Y además, si hay signos de peritonitis, a veces es difícil palpar. Pero la ecografía nos confirma que hay una masa pélvica, entonces es un estadio 3. Y el estadio 4 es cuando el absceso ya se ha roto. Entonces, al romperse, hay la presencia de o la diseminación del material purulento en la cavidad peritoneal pélvica, ¿no? Tratamiento. El tratamiento tiene dos objetivos. El primero es prevenir la infertilidad y las complicaciones crónicas que habíamos hecho referencia. Y lo otro es prevenir la muerte de la paciente. ¿Sí? Dentro del tratamiento hay el tratamiento ambulatorio o el tratamiento estando la paciente internada. En el tratamiento ambulatorio tenemos opciones A, B, C que podemos aplicar y es un tratamiento sencillo. Una opción A, se le administra ceftriaxona 250 miligramos, fíjense una dosis mínima, por vía intramuscular previa cutirreacción o prueba de sensibilidad como dosis única
Y si no tenemos la ceftriaxona, entonces la cefixima, que conocemos también la mayoría, ¿no ve? De 400 miligramos, pero bioral, dosis única. Solamente le vamos a dar como una única dosis, sí, como tratamiento ambulatorio, pero vamos a asociar con doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas que tiene que tomar por 14 días. Es decir, vamos a dar una dosis de cualquiera de estas dos, pero por 2 semanas la doxiciclina. Unas va a eliminar ciertos agentes, como ser la Neisseria gonorrhoeae, pero la doxiciclina va a eliminar aquellas bacterias como ser la Clamidia trachomatis. ¿Sí? La opción B nos dice, si no tienes esta otra opción. Utilizas la levofloxacina de 500 miligramos cada 24 horas, ahí ya no le das dosis única, ¿sí? Asociado a metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas, ambos son bioral por 14 días. Entonces la opción B tiene que tomar los dos fármacos por 2 semanas. Opción C, la moxifloxacina, que es otra droga, de 400 miligramos cada 24 horas, ¿sí? Por 14 días, como monodosis. Entonces, aquí hay, señores estudiantes, 3 opciones de tratamiento para tratar la enfermedad pélvica inflamatoria en sus estadios iniciales y de una manera ambulatoria, ¿no? Que no se complique. Cuanto más oportuno seamos en el tratamiento, menos secuelas, menos complicaciones y mejoramos la calidad de fertilidad de la mujer. Si no hay respuesta al tratamiento en las 48 horas, se debe hospitalizar a la paciente para confirmar diagnósticos y terapia parenteral, ¿sí? Entonces dice, si sospechas de EPI, dale este tratamiento. Lógicamente, para cualquiera de estos tratamientos tienes que descartar embarazo, ¿no? Es por eso importante preguntarle cuándo ha sido la fecha de la última menstruación. Y si hay dudas de la fecha de la última menstruación, entonces pediré un test de embarazo. El tratamiento en un hospital, un régimen A, un régimen B, dice, es decir, son opciones. En una le puedes dar cefepime 2 gramos cada 12 horas o puedes utilizar su prima, la ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas por vía venoso. Entonces, el tratamiento que se hace en el hospital es tratamiento por vía parenteral. A eso igualmente asocias con doxiciclina. Hay doxiciclina tanto vía endovenosa como también vía oral. La efectividad en ambas es muy buena. La diferencia es la accesibilidad de tenerla vía endovenoso. Queremos un efecto rápido, lo tengo, es costoso, entonces se puede utilizar en el hospital. Pero si en el hospital no tienes solamente en comprimidos, puedes utilizar la doxiciclina vía oral. Entonces, si se dan cuenta con estas opciones, el destino de nuestras pacientitas está en nuestras manos. La salud de las pacientitas está en nuestras manos. Depende de nuestros conocimientos, depende de nuestras habilidades, de la empatía que tenemos, cuán empoderados estamos de esta profesión que han elegido cada uno de ustedes para que esa paciente se sienta segura en nuestras manos, ¿no? Confíe en nuestras manos y podamos hacer un buen tratamiento. Podemos borrar con el codo un expediente, ocurre, ¿sí? Pero lo que se ha hecho no se cambia. Definitivamente no se cambia. ¿Podemos evitar de que se repita? Sí, podemos evitar. ¿Cómo? Conocimiento, desarrollo de las habilidades, el perfeccionamiento de la competencia y no te olvides de la empatía que tienes que tener la paciente. Por lo menos que logres una competencia actitudinal, estamos felices todos, ¿no? Porque N de competencias actitudinales. Hablar con la paciente
ser muy comunicativo es muy importante porque a través de la comunicación vas a conocer a esa paciente y vas a saber qué es lo que le está pasando. Y por otro lado, ella va a conocer el médico que le está viendo, ¿no? Cuán interesado está en su enfermedad, en su salud. Entonces se siente satisfecha, aún así los resultados no sean los esperados, ¿no? Aquí tenemos otro esquema de tratamiento también, y fíjense, el tiempo de duración del tratamiento es por 14 días, ¿no? Aquí también son 14 días de tratamiento que hay que hacer. Y a medida que va mejorando, puedes ir cambiando a vía oral. Entonces, los 3 días son cruciales para ver si la fiebre, el estado general de la paciente ha mejorado o vas a continuar con el tratamiento, aún no tienes el resultado del cultivo, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, con respecto al dispositivo, ¿qué hay que hacer si la causa es el dispositivo? Es una EPI y además hay un T de cobre. Hay que hacer la extracción y eso no hay que botarlo, sino hay que mandarlo para que se cultive los gérmenes que están en la T de cobre, ¿no? Saber qué germen ha estado causando este proceso infeccioso. En abscesos que son muy grandes, de 8 centímetros, es muy difícil que con el tratamiento se pueda controlar la infección, se pueda reabsorber ese material por lento. Estamos hablando de estadios 4 severos. Necesariamente el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? En el tratamiento quirúrgico, generalmente lo que se hace es hacer una laparotomía, se extirpa, ¿sí? Se secciona el anexo donde se ha formado el absceso tubo-ovárico, es decir, tubo ovárico entre el ovario y la trompa. Si está la trompa totalmente infectada, de tejido necrosado, debilitado, pues hay que sacarlo. Y el ovario también, ¿no? Y la histerectomía también es otro de los tratamientos quirúrgicos que se hace. Está infectado y colocamos en la balanza lo que es la fertilidad, si la paciente y la paridad, si tiene hijos, no tiene hijos, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Lo dejamos o no lo dejamos? Había un caso hace 10 años, una muchachita de 17 años, un aborto incompleto, se ha complicado con una EPI después de la evacuación, se le ha hecho una perforación también porque se ha tratado de evacuar, se ha hecho la perforación, eh, se ha hecho el reparo de la perforación, la rafia de la perforación uterina, ¿sí? Ha hecho un EPI severo, ha estado un mes de tratamiento internado, a los 20 días regresó nuevamente al hospital, porque se pensó, se dijo, no, es 17 años, va a necesitar en el futuro, ¿no? Cumplir su fertilidad, sus deseos de ser mamá, etcétera. No, lo dejaremos el útero. Se dejó el útero y estuvo otra vez un mes internada, luego volvió a reinternarse, estuvo 3 meses internada, ya, llegó a terapia intensiva, mejoró, regresó otra vez, estuvo mejor, ya, y posteriormente la paciente falleció por un accidente cerebrovascular. Entonces, a veces, a veces parece ser muy importante tomar una decisión bien radical, ¿no? Eh, por preservar la fertilidad en la mujer, pensándole que es importante el tener sus hijos porque era mujer joven, ¿no? Pero a veces eso puede resultar de que no has tomado una decisión adecuada y la paciente al final no murió por la EPI, pero murió por un accidente cerebrovascular, secundario a todo ese proceso séptico que la paciente tenía, ¿no? Entonces, la lección aprendida es siempre eso, la paciente cuando lo tengas en tus manos, tienes que pensar que tienes que dar lo mejor de ti para que esos resultados no solamente sea para controlar la enfermedad, la infección o la dolencia que tengas, sino estás contribuyendo a preservar la calidad de vida que tiene la mujer, ¿no? Ahora, ¿qué se hace en la pareja? En la pareja, lógicamente, si aquí el factor de las relaciones sexuales, la cita es tan importante como factor de riesgo, entonces la pareja tiene que recibir tratamiento. Y el tratamiento aquí tenemos acitromicina, que tan sencillo, la ceftriaxona,
y la doxiciclina por días más cortos de 7 días, ¿no? Entonces, con eso ya se ha roto la cadena de contagio, ya no va a haber la transmisión, a no ser que exista un triángulo amoroso. Hay un triángulo amoroso, entonces la otra pareja tiene que recibir también el tratamiento, ¿no? Eso es importante con respecto a esta temática que acabamos de ver. Bueno, espero que hayan comprendido, haya quedado bien claro lo que se ha tratado de transmitir, ¿sí? Tener muy en cuenta, porque vamos a tener esos casos y es facilito de curarlos, no se olviden. Lo difícil es educar a la paciente, educar a la pareja, pero hay que hacerlo y se requiere más tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el parcial, ¿ya? Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, Hasta doctora. luego a ustedes.